Silencio, por favor. Es que para que no se mueva eso, que se está derecho. Ya está. Con un recuerdo emocionado para todos aquellos que perdieron su vida en la Guerra Civil Española, para todos, queremos comenzar este acto de homenaje a los que hace 81 años salieron de esta prisión para ser fusilados sin juicio previo en el cercano cementerio de San Rafael. A todos los presentes, las personas que hemos organizado este acto, os damos las gracias por vuestra asistencia. También queremos agradecer la presencia de nuestra querida Policía Nacional, siempre necesaria en los difíciles momentos que vivimos. Por favor, un aplauso para ellos. Las gracias, como no, también al alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, que ha tenido la deferencia de acompañarnos. También al señor obispo, por enviarnos a un sacerdote para el correspondiente responso. Nos encontramos aquí por iniciativa de don Antonio Nadal Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, ya jubilado, y convocados por la Asociación Cultural España Ahora, que se ha sumado a esta iniciativa. Por tanto, esta concentración es apolítica. No la convoca ningún partido. Solo somos familiares y allegados de aquellas personas que perdieron sus vidas fruto del fanatismo que se desató en aquella trágica contienda. Queremos tener el mismo derecho que tienen los del bando republicano de rendir un homenaje anual a sus caídos. Queremos destacar que nuestros familiares no habían cometido delito alguno y fueron ejecutados por ser de derecha, por pertenecer a Falange, simplemente por ir a misa al ser católicos. A ellos no se les consintió tener un juicio previo que les permitiera defenderse y los fusilaron sin piedad junto a las cercanas tapias del cementerio de San Rafael o en cualquier pueblo o cuneta de la provincia. Este es el primer acto que se realiza en Málaga. Y creo que en España también es el primero. Y es nuestro propósito que a partir de ahora, todos los años por estas fechas, que coinciden con las sacas efectuadas por el bando republicano, tengamos un recuerdo para ellos. Tenemos que decir que entre el 22 de agosto y el 24 de septiembre de 1936 se efectuaron 5 sacas y en solo 5 días fueron asesinadas 270 personas que salieron por la puerta que tenemos detrás de nosotros. Sus nombres y apellidos figuran en las fotocopias que os han entregado y en las 5 cruces, una por cada saca que nos acompaña. También queremos recordar a los 3.406 mártires que en los 7 meses que duró el gobierno del Frente Popular en Málaga y su provincia perdieron la vida. Para que nos lo explique con más amplitud, tenemos con nosotros a don Antonio Nadal, promotor de esta idea, y posteriormente rezaremos por el alma de todos los caídos, por Dios y por España en aquella contienda. Tiene la palabra don Antonio Nadal. Fuerte aplauso para él. Buenas tardes, queridos amigos. En 1979 hice mi tesis doctoral sobre la guerra civil en Málaga. ¡Viva España! Desde entonces he seguido con un enorme interés
y pasión la historia de la tragedia que nos costó vivir a los españoles en 1936. Desde la Guerra de la Independencia, desde 1810-12, España ha vivido prácticamente en una situación de tensión, de reacción, de contrarreacción, casi en permanente lucha civil entre españoles. Esto culminó en el año 1936, cuando se produjo un levantamiento militar que sería un error histórico no apreciar que contó con un fuerte apoyo popular frente a la República. Desde entonces, un largo periodo del régimen gobernado por el general Franco culminó en un proceso de transición en el que los españoles decidieron, desde 1956, proceder a una política de reconciliación nacional, a una amnistía y a la elaboración de una constitución con el fin de unir a todos los españoles sin tendencias y bajo el principio de la unidad nacional y de las orientaciones de los derechos humanos y de los principios que la informan. Por eso era llegado el momento, una vez que se ha reconocido, y así fue hecho, todos los fallecidos durante el periodo 37-40, recordar a todos aquellos que murieron de forma trágica, de forma terrible, como si estuviéramos en una especie de túmulo siniestro pero real, los que perdieron la vida en las sacas de Málaga, en la cárcel en la que nos encontramos, y bajo la perspectiva de la unidad nacional y de la política de reconciliación, es exigible que se reconozcan las muertes, las personalidades, las historias personales y trágicas que acontecieron en Málaga. No estoy aquí, no estamos aquí bajo ningún principio o complejo. Estamos aquí para exigir derechos, verdad y una historia que no sepulte a España sobre otra España. No hay duda de lo que al menos yo estoy haciendo. No tengo la menor duda. Estamos interesados en que la vida, en que la orientación de la política nacional marche en el camino de la reconciliación. Si alguien no entiende que la reconciliación nacional es el proyecto que puede inaugurar y mantener el futuro de España, está profundamente equivocado, y si no está profundamente equivocado, es necesario insistir en ello y no cejar nunca. Yo, dado este paso, manifiesto, y así se lo haré llegar en su momento al alcalde y se lo haré llegar a todos ustedes, diversos proyectos que mantengan esta permanente relación con todos aquellos que murieron para recoger sus historias vitales, para recoger la enorme brillantez de algunos de ellos, dos alcaldes, un general, coroneles de la Guardia Civil, gente de gran nivel científico, técnico, académico, que fallecieron en aquella inmensa tragedia. Para ello estoy dispuesto a formar un mecanismo asociativo para recordar la historia y la memoria, para mantener la realidad y la verdad de la historia y para impedir que cada 30 o 40 años media España sepulte a la otra media. No se puede seguir manteniendo las políticas de la llamada memoria democrática. La memoria para los historiadores científicos ha sido siempre una técnica de conocimiento. No puede ser que en el ámbito de una ciencia a la totalidad, un instrumento mínimo que ha sido, cuando no se han manejado los documentos escritos, cuando no ha habido oportunidad de convalidar opiniones, se ha recurrido a la memoria, pero la memoria es personal. La memoria no contiene un carácter científico en el plano de la historia, es pura y sencillamente una interpretación del mundo a través de los recuerdos. Y por eso mantengo y sostengo que este es el punto de partida para llevar adelante, y espero que se haga en toda España, la recuperación de todo un sentimiento, de toda una vida, de toda una historia que estos días he podido comprobar a través de escritos, a través de email, a través de llamadas telefónicas,
en la que un sector importantísimo de España ha estado silente, ha estado oculto, ha estado avergonzado porque al parecer parte de sus familiares murieron en esta inmensa tragedia. Eso, al menos en lo que a mí respecta, y espero que el Ayuntamiento se haga igualmente orientación en esa línea, esto, al menos en lo que se refiere a Málaga, está acabado. Iniciaremos un proceso histórico que recoja todos los ámbitos de la historia y que oriente todos los principios que informan a los derechos humanos y a la reconciliación nacional. Yo agradezco mucho que me hayan permitido hablar. Yo hablo en nombre de la reconciliación nacional, hablo en nombre de todas las tragedias que he estudiado de manera detallada en esta cárcel, que el que la construyó después lo sacaron para ser ejecutado, y en nombre de todos los principios que nos iluminan y que nos deben de embargar. Por eso, bajo esta especie de túmulo, de sensación, de soledad, de tristeza que supone el recuerdo, yo quiero que reafirmemos el sentido por España y el sentido de nuestra voluntad de seguir adelante. Muchas gracias y le cedo la palabra al alcalde de Málaga. Querido padre Raymond, Manuel Reina, profesor Nadal, queridos amigos, queridas amigas. El profesor Nadal hace pocos días, como consecuencia de un escrito que me envió, correo electrónico en que yo respondí, me decía en una conversación que tuvimos que él quería que debía hacerse un acto, aquí con motivo de este aniversario de septiembre del año 36, 24, la fecha, y que me invitaba a él. Yo no he eludido la invitación, estoy aquí. Y estoy aquí, queridos amigos, porque quiero hablaros esencialmente de una palabra, la palabra concordia, un poco parecida a lo que decía la persona Nadal, reconciliación, que bajo esa hermosísima palabra se hizo un gran trabajo en la transición democrática española, los años 76, 77 después de esas elecciones, hasta el 78, cuando se aprueba la Constitución. Y me gustaría que esta palabra impregnara todos los años de la vida española después de ese momento y que nunca la olvidemos. Y es verdad que la concordia tiene que tener unos sólidos cimientos en los cuales la memoria forma parte de ellos, ¿no? Y eso lo he dicho más de una vez, lo he dicho con motivo de otros, de otro tipo de reflexiones o recuerdos que se han hecho en el mismo cementerio de San Rafael, de cual tendré mucho gusto en hablar ahora, y también hoy, ¿no? Creo que en España tuvimos, no creo, es la realidad, una guerra civil que es lo peor de las guerras que puede haber, ¿no? Y tenemos que superar, 80 años después, la división que supuso y el enfrentamiento que supuso la guerra civil española. Dos mitades de España capaces de reconciliarse y bajo la concordia vivir juntas y unidas. Y eso es compatible con que efectivamente se recuerden las cosas, pero se recuerden siempre con ese espíritu de superación, del enfrentamiento y de la búsqueda de la unión, unidos por el dolor. Me permitid que repitiendo unas palabras que ponía en un tuit muy reciente. Como sabéis, en Málaga, en los años, principios de este siglo, 2003, 4, 5, 6, 7, se hicieron una serie de actuaciones en el Parque San Rafael, Parque Cementerio, para poder hacer un parque que está en ejecución, de sacar de las fosas comunes donde estaban las víctimas, eran 2.800 cuerpos, quiero recordar, los que estaban ahí enterrados, de la etapa que ha definido el profesor Nadal del 37 al 40, 41, en esos años, ¿no? Pero antes, efectivamente, y yo lo he dicho allí, cuando se inauguraba pues, la pirámide que recuerda los nombres de esas víctimas, antes había habido allí más de 1.000 víctimas, más de 1.000 cuerpos enterrados, en otras fosas parecidas, similares, que fueron, sí, ya sacados de allí, llevados a la catedral, como sabéis, y quedaba pendiente esa tarea, ¿no? Lo hicimos antes de que la ley, esta famosa de la memoria histórica, se aprobara, porque me parecía que era de sentido común. Había que tener un respeto a cualquier resto humano que hubiera, cual víctima, y dignificarlo, ¿no? Evidentemente. Pero eso no supone que no se pueda hablar, obviamente, de otros momentos trágicos que había habido.
pero no para plantearlo, y sé que no es la voluntad de los que están aquí en esta convocatoria, no para enfrentamientos, sino simplemente para una reflexión conjunta, ¿no? Que se puede y se debe hacer serenamente, profundamente, con conocimiento real, ¿no? De todo lo que ha pasado, pero justamente para que jamás se repita unos acontecimientos que hicieron retroceder a España desde el punto de vista de perder gente, de perder cientos de miles de españoles que murieron y de dejar una división profunda que hay que procurar que no sobreviva, sino al contrario, que la superemos todas. Yo estoy seguro que en todas las familias hay recuerdos lacerantes de esos años, no de esos meses. En mi propio caso, recuerdo el caso de un hermano de mi abuela materna que murió en los meses que podríamos llamar de represión republicana, debió ser pues en noviembre del 36, aproximadamente, en los últimos meses del 36, y que llegó pues lleno de dolor a mis bisabuelos, a mi abuela, etcétera, a toda la familia materna, ¿no? Se llamaba Francisco Gómez Clavero, doctor Gómez Clavero, en Benamocarra. Pero es de la misma familia de mi madre, Emilio Prados, poeta, como sabéis, del 27, tuvo que irse al exilio, a México, para salvar su vida, ¿no? Igual que él, su hermano Miguel, médico psiquiatra, tuvo que ir a Canadá, ¿no? Cuento este dato como una muestra de cómo en muchísimas familias existen recuerdos y vivencias que yo no los conocí personalmente, pero los oí, lógicamente, ¿no? Y estoy convencido, como es natural, estáis aquí, sois personas allegadas, lo que me decía Antonio, a los momentos, a las personas que fueron sacadas violentamente de esta cárcel para ser fusilados sin juicio ninguno y enterrados en el suelo también trágico de San Rafael. Estos muros que vosotros tenéis de frente, yo lo tengo aquí de espalda, de esta antigua prisión de Málaga, han tenido dentro de ellos muchas tragedias. Muchas personas han vivido aquí los últimos momentos de su vida, a lo largo de esos años de enfrentamiento, de la guerra civil y de la inmediata posguerra. Y tenemos que recordarlo justamente como algo que jamás, insisto, debe repetirse. Por lo tanto, yo me alegro de estar aquí para justamente daros este mensaje, como alcalde que quiere ser de todos, como alcalde que quiere transmitir consuelo y confort, digamos, reconfortar tanto a los familiares, años después, ya el tema más olvidado, pero aún presente, yo lo sé, en la asociación que lo agrupa, una asociación que ha tenía, ya la tiene menos sentido, pero la sigue teniendo en alguna medida, pues recuperar las víctimas que estaban enterradas en San Rafael. Así surgió. Y sé que en España deben quedar víctimas todavía por recuperar en más de un rincón, ¿no? Eso hay que hacerlo, hay que superarlo, ¿no? Pero nunca para echarse las víctimas unos a otros, como objetos, digamos, de enfrentamiento y de polémica. Jamás, jamás, queridos amigos, jamás seamos capaces de construir una sociedad en paz, una sociedad de derechos humanos, como tenemos con nuestra Constitución, lo decía el profesor Nadal, una democracia que sea perfecta, que sea lo más perfecta posible. Depende de todos nosotros, queridos amigos, en la medida en que todos nos esforcemos, cada uno a nuestro nivel, en funcionar en ese respeto a los demás, la solidaridad, los valores de defensa de la libertad, la democracia, de la paz, de la justicia, de la solidaridad y, como es natural, de la vida. Ese derecho fundamental y básico de la vida que no fue respetado en una España que no tenía en aquel momento garantizado esos derechos, porque además estaba en una declaración de guerra civil. Nada más, queridos amigos, que este encuentro sea positivo en esos términos y que sepamos justamente cerrar heridas y edificar una sociedad en paz y en concordia. Hermosísima palabra, que yo os animo a que reflexionéis sobre ella y que la hagáis vuestra. Amigos de la concordia y no de la discordia. Amigos de la paz y no de la guerra. Amigos de la justicia y no de la injusticia. Amigos de la libertad y no del autoritarismo. Amigos de la verdad y no de la mentira. Queridos amigos, ¡viva los derechos humanos! ¡Viva España! Gracias. Me ha emocionado la tarde. El responso nos lo va a dar el reverendo Raymond. Perdonar su falta de, no sé, creo que habla muy bien español, pues es irlandés. Espero que lo importante es lo que diga, no como lo diga. Tiene la palabra el reverendo.
Queridos hermanos y hermanas, nos hemos congregado aquí casi a los pies de esta magnífica cruz, de ese nombre tan singular de Humilladero, en Málaga, para demostrar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que recordar a los seres queridos que cayeron víctimas del odio a la religión y los que entregaron su vida por Cristo y murieron perdonando, no suponían entonces un peligro para nadie, ni su recuerdo hoy entraña odio o resentimiento ante unos hechos terribles que la dignidad de la persona humana clama al cielo que no vuelvan a repetirse jamás. El Santo Papa Juan Pablo II, particularmente enamorado de España, a la que consideraba y llamaba Tierra de María, tuvo ocasión de referirse y recordar por sus propios nombres y apellidos, uno a uno, como hoy hemos venido a hacer aquí, a quienes regaron con su sangre inocente el suelo que hoy pisan las sucesivas generaciones que quizás acomodadas y acomodaticias sienten vértigo, rubor y a veces se podría decir hasta grima de dejar que brote un recuerdo en su corazón y elevar una sincera y sentida plegaria por ellos, como hoy hacemos, para depositarla a los mismísimos pies de Cristo, Rey del universo y único Señor de la historia, en su trono del cielo. Lejos de cualquier complejo, y en concreto en una de aquellas ocasiones que comportó destacar el valor del martirio, el magno Papa San Juan Pablo II, a quien he tenido el honor de conocer y de recibir su bendición personal, al rezar el Angelus Domini en la plaza de San Pedro, aquel feliz domingo que fue el 25 de octubre de 1992, al dirigirse a la multitud allí congregada, les dijo, entre otras, estas palabras sencillas y a la vez profundas que no deberíamos olvidar. María Santísima expresa bien el gozo que embarga nuestro espíritu en este día bendito, en el que nuestros mártires, hijos de nuestros siglos, fieles al Evangelio hasta la efusión de su sangre, han sido ya elevados al honor de los altares. En cada uno de ellos resplandece la santidad de la Iglesia. Sanguis martyrum semen Christianorum. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y es que durante la Guerra Civil Española, muchos creyentes en Cristo fueron acusados con pretextos varios y luego asesinados a sangre fría. Nos debe conmover a todos hoy el sentirnos como ellos, llamados a dar auténtico testimonio de Cristo en esta hora de grave crisis existencial. Y no hacerlo aisladamente, sino como veis aquí, sin complejo, ni reproches, unidos comunitariamente. Solo Cristo es el buen pastor. Solo por intercesión de María
y gracias a la riqueza de sus indicaciones, exhortándonos a hacer lo que Él nos diga, será posible para el Seminario Diocesano de Málaga y otros seminarios, para todos sus sacerdotes, religiosos y fieles laicos, apaciguar, calmar la sed que sintamos en la fuente de agua viva, capaz de transformarse en un torrente de inspiración para nosotros en el compromiso formativo y la renovación de vida. Y añadió el Papa San Juan Pablo II algo que hoy, en las actuales circunstancias, precisamente ha de repicar en nuestros corazones como un soplo de viento fresco de lo que conviene a nuestra Iglesia diocesana y particular. Decía San Juan Pablo II: ojalá que las comunidades eclesiales y sus respectivos pastores saquen de esa exhortación un espíritu fuerte de valentía y de confianza en Cristo Redentor. De ahí sus palabras: Laudetur Jesus Christus, sia lodato Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Tenemos necesidad urgente de este espíritu, especialmente en el momento histórico que estamos viviendo, marcado por la pandemia y por tantas dificultades morales como nos acucian y preocupan. Cuando gritaba al mundo, y en particular a España, hace casi 30 años, sabía San Juan Pablo II, con proverbial don de profecía, que se estaba adelantando a lo que ya vemos en los tiempos actuales. Muchas son las causas de estas dificultades, pero no cabe duda que destaque entre ellas el espíritu del tiempo, que es contrario al espíritu de Dios, una anti-iglesia que es contraria a la iglesia, un antitestimonio que es contrario al testimonio. Por eso no está de más reparar precisamente en un acto como este, en destacar la inercia que en los tiempos actuales separa a los más jóvenes de cualquier tipo de compromiso y vocación religiosa. Quisiera reavivir en vuestros corazones aquellas palabras suyas: non avete paura, spalancate le porte a Cristo, no tengáis miedo de abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo. Y para eso estamos aquí, para sentir que sanguis martyrum semen Christianorum, es decir, que la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos que nosotros tenemos que llegar a ser precisamente. Queridos hermanos y hermanas, aún profundamente afligidos y emocionados, ¿cómo no estarlo? Por el recuerdo hace tantos años ya del martirio de vuestros padres, tíos, abuelos, parientes o simples amigos. Vemos, sin embargo, muy claramente en su ejemplo, y si me apuráis, hasta en el odio que les abocó a perder la vida, la realidad y el valor del perdón, que constituye un fermento de renovación para que las nuevas generaciones escuchen de boca de los que ya se fueron algo innegable. Que particularmente en España y en Europa sepamos que Christus vincit, que ya ha vencido, que es inútil oponérsele, que solo Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. No dejéis que nadie os engañe, ni os convenza de lo contrario, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sed testigos de la esperanza, no tengáis miedo. Desde el cielo,
vuestros, y me atrevo a decir nuestros familiares, se lo piden con insistencia al Señor, que conceda a todos nosotros y que otorgue a la Iglesia de España y universal pastores según su corazón. Málaga, Andalucía, España entera, sé tú misma. Dad testimonio luminoso del sacrificio de vuestros mártires. Al recordarlos hoy, veneramos una luz en el interior de cada corazón, ajena por completo al rencor. Pido a Dios que haga que cada uno esté verdaderamente dispuesto, con libertad, a ofrecer por entero su voz, su vida y sus energías al servicio de sus hermanos, para que esta única verdad resplandezca, les consuele y les pueda sanar a los que lo necesiten en sus padecimientos. Queridos hermanos y hermanas, quisiera que resonara en vuestros corazones al llegar esta tarde a vuestros hogares esta única verdad definitiva: Christus vincit. Christus vincit. Y más fuerte, Christus vincit. Estos mártires, desde la insondable profundidad del amor divino, del amor que tenían a Dios, ya lo manifestaron y lo aclaman así eternamente desde el cielo, desde donde nos contemplan. Sed capaces de escucharlos conmigo. Y lo hacen por medio de la abnegación, la misericordia y el perdón inherente a su sacrificio. Para que la cicatriz que pueda dejar como huella esa herida definitivamente cerrada sea el mejor acicate para no volver a repetirlo, os pido que hasta este día nos llegue, nos adelantemos a él rezando juntos este responso conmigo por su eterno descanso. Padre y Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, porque en Cristo brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Porque Cristo aceptó la muerte para librarnos del morir eterno. Porque Cristo es la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Porque Cristo entregó su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Porque la vida de los creyentes no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. No te acuerdes, Señor, de mis pecados, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Señor Dios mío, dirige mis pasos en tu presencia, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De las penas libra, Señor, sus almas, de las penas del infierno, descansen en paz. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. El Señor esté con vosotros. Oremos. Libra, Señor, a tus siervos, estos mártires que han derramado su sangre por Cristo, y todas las personas de buena voluntad que han sido víctimas de una cruel y terrible contienda, de toda atadura de pecado. Y tú que en esta vida les hiciste imagen de tu Hijo por medio del bautismo, concédeles en el día de la resurrección vivir en compañía de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz sus almas y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ya para terminar, y desde la emoción que siento, quiero felicitar a don Antonio Nadal por su iniciativa, al señor alcalde don Francisco de la Torre por su asistencia y al señor obispo don Jesús Catalá por mostrar su apoyo, mandándonos a un excelente orador. Un poco más y nos pasamos del protocolo. Y un deseo que recojo, y un deseo mío personal, que recoge el sentir de todos nosotros. Ojalá algún día podamos celebrar conjuntamente un homenaje de recuerdo y de reconciliación entre las partes enfrentadas en aquella tragedia. Sería una iniciativa que estoy seguro que nuestros muertos, estén donde estén, lo agradecerían. Buenas tardes y ¡viva España! ¡Viva!